Bendito sea Dios. Continuamos entonces en cuanto a la salvación de la plenitud de Israel. Resumen de una escatología reformada. Estamos en lo dispensacional de la segunda venida de Cristo en escatología general. La salvación de la plenitud de Israel. Los pasajes del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 23, y el la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Roma. Romanos, capítulo 11, verso 25 y 26, plantean que todo Israel será salvo. Entonces la pregunta es, ¿qué significan estas palabras? Por lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 3, verso 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ciertamente, descendientes de Abraham sois. Podemos decir lo siguiente: la expresión y luego todo Israel será salvo tiene que ver con la salvación de todos los elegidos, no solamente de judíos, sino también de gentiles, a través de toda la historia. Gentiles convertidos a Jesucristo. El término Israel es sinónimo de iglesia en algunos textos, es decir, la conjunción de judíos y gentiles entregados a Jesucristo como Señor y Salvador. Juan Calvino comentó este pasaje de Romanos apuntando que todo Israel se refiere a la salvación del número total de los elegidos a través de la historia, no solamente de entre los de descendencia judaica, sino también de entre los gentiles. Un segundito, por favor. Bendito sea Dios. Este punto es fundamental de comprender, puesto que, bendito sea el Señor, puesto que todos, al final de la historia, los cristianos, los que hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador y o hayan creído en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en la dispensación actual todavía del pueblo de Israel, en la promesa de tal Redentor, entonces vienen a conjugar, según la postura de Juan Calvino, aceptada a mi criterio por cierto, el Israel de Dios, la iglesia, la eclesia, la reunión de quienes son de Dios. ¿Cuáles señales implican oposición a Dios conforme la Escritura? Por ejemplo, en la tribulación hay una señal que indica oposición al reino de Dios, oposición por sus enemigos, que fue descrita también en Jeremías capítulo 30, verso 7, y en Daniel capítulo 12, verso 16. En el discurso de Jesucristo en el Monte de los Olivos, Jesucristo habla de la tribulación como una señal de los tiempos que debe ser esperada por su pueblo a través de todo el periodo entre su primera venida y su segunda venida. Podemos ver, para apoyar esta tesis, Mateo capítulo 24, versos 9 y 10, capítulo 5, versos 10 y 12, Juan capítulo 15, verso 20 y capítulo 16, verso 33, entre otros. La señal de la tribulación no se restringe al tiempo final en realidad,
sino que caracteriza toda la época entre las dos venidas de Cristo. Esta tribulación no será básicamente diferente de la experimentada a través de la historia, donde la primera venida, pero sí será mucho más intensa en la medida que se acerca al fin. Por último, en este aspecto, no hay una indicación de que la llamada Gran Tribulación por los dispensacionalistas se restringió solo a judíos y que los gentiles o iglesia gentil no pasará a través de ella. Al parecer, por lo expuesto anteriormente, la iglesia es una, compuesta también de judíos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces todos pasaremos la gran tribulación, porque debemos ser probados mientras Dios aplica el juicio de su castigo sobre la humanidad pérfida, sobre las naciones perversas que le han dado la espalda a Jesucristo. La apostasía. La palabra apostasía viene de un verbo griego que significa caer. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, aparece esta señal. La apostasía ocurrirá dentro de las filas de los miembros de la iglesia visible, de nosotros, las eclesias de Jesucristo sobre el planeta Tierra. Aquellos que son verdaderos creyentes no desertarán. Esto está respaldado por Juan, capítulo 10, verso 27 al 29, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Pero muchos que han hecho una profesión de fe externa lo harán, es decir, desertarán, como la parábola de las semillas. El sembrador salió a sembrar y hubo semillas que cayeron en corazones que prendieron, pero los afanes del mundo las arraigaron, las cubrieron y se apartan de la verdad. Eso está pasando hoy dentro de nuestras congregaciones en cuanto a la generalidad del mundo evangélico, del mundo cristiano. Los afanes de la vida, las tentaciones, incluso aquellos que están con nosotros, pero no son de nosotros, incluidos aquellos que la Escritura claramente dice que predican para su propio vientre o incluso predican por contienda, para contender, para destacarse por sobre los demás. No han entendido la verdadera naturaleza del Eterno, que se revela solamente a los humildes, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El anticristo. Muchos relacionan el anticristo de Juan con el hombre de pecado que comentó Pablo allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. En toda la Biblia, los únicos libros que tratan concretamente con el término anticristo son Primera de Juan, en el verso 2, capítulo 2, verso 22, verso 4, capítulos 2 y 3, y Segunda de Juan 7. El anticristo ya operaba en los tiempos de Juan. Esto tenía que ver con los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. El anticristo ya operaba en los tiempos de Jesús. El sistema doctrinal y su enseñanza contraria o que intenta ocupar el lugar de Cristo, Juan lo llamaba el anticristo. La relación
que se le hace al anticristo como un personaje humano futuro y poderoso es netamente dispensacionalista y no tiene bases en la teología reformada. El anticristo es todo aquello que se opone a Cristo, es toda ideología, filosofía, modos, maneras, actuaciones que se oponen a Cristo o sus verdades, que es oponerse a Cristo mismo. O que le quita, ojo con esto, que le quita el lugar a Cristo, el espíritu del que le quita el lugar a Cristo. ¿No pasa acaso con los apóstoles encumbradísimos de hoy día que viajan predicando determinado evangelio y llenando estadios, cobrando incluso entrada a los mismos? Bendito sea Dios, que Dios pese los corazones de cada uno, pero todo aquello que intenta ocupar el lugar de Jesucristo o que lo ocupa como congregaciones y panfletos y predicaciones en las que se habla de la iglesia, la denominación, el ministerio y no se habla de Jesucristo, ni se contempla en la predicación la obra completa de Jesucristo y solo se extraen fragmentos para sacar el texto de contexto para una motivación del auditorio. Eso es también pretender ocupar el lugar del Espíritu Santo, el cual también es Cristo. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, no aparece el artículo griego o, que significa él, es decir, en el original griego uno lee de esta forma: habéis oído que anticristo viene. Con esto Juan nos quiere decir que el anticristo no es específicamente una persona futura, sino más bien una fuerza malvada que obraría por medio de los falsos maestros y falsos profetas. El otro pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Aquí sí aparece el artículo o. Es claro que Juan utiliza en este pasaje el término él